Entonces yo quería mostrar mi admiración hacia este valor que tiene la gente de dejarlo todo. O sea, En Latinoamérica tenemos mucho esta cultura de no saber decir que no. le propuse a una disquera que sacaran mi disco, ¿no? Y decían, bueno, sí, pero ahorita ya tenemos 2 mujeres, ¿no? Y vamos a sacar 2 discos de chavas, entonces como que no hay, como que uno se vuelve una competencia rara, que la entiendo, ¿no? Porque de pronto sientes que no hay espacio, si ya lo tiene ella, o sea, a mí ya no me va a tocar. De sí, me encanta mi carrera y me encanta mi trabajo, pero por el otro lado extrañas amigos, extrañas familia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio. Estoy muy contenta y emocionada de arrancar este proyecto. Y bueno, creo que este espacio va a ser dedicado a, sobre todo, a dar esas herramientas y hablar de esos temas que como mujeres latinas de repente necesitamos saber y conocer para, bueno, crecer en esos espacios laborales que de repente son más peleados, que no hemos podido acceder a ellos. El día de hoy vamos a arrancar con un tema sumamente importante y es el tema de la migración. Creo que la migración está ocurriendo no necesariamente de un país a otro, puede ser incluso de ciudad a ciudad. Y bueno, el día de hoy tengo una invitada que me emociona mucho porque ella lo ha vivido. Ella también ha experimentado esto, pero además ha estado rompiendo parámetros y lo ha hecho muy bien dentro de la escena creativa que es la música. Hoy estamos en el estudio con Ceci Bastida, quien es compositora, quien es cantante y además es activista. Bienvenida, Ceci, ¿cómo estás? Hola, Nani, muy bien, ¿y tú? Muy bien, oye, un gustazo tenerte aquí para platicar un ratito. El gusto es mío, gracias. Ceci, creo que es muy interesante remarcar todo lo que has logrado. Empezaste muy chiquita, digamos a los 15 años con Tijuana No, Ajá. junto a Julieta Venegas. Tú Empecé yo con empezaste. Tijuana No y su grupo se deshizo, ella tenía otro grupo, entonces le invitamos a que se juntara con nosotros. Ah, genial. Y también, bueno, has participado también en otros proyectos con Mex Rizzi, Ujú, junto a Jay de la Cueva, ujú. Camilo Lara, Adam Jodorowsky, y claro, tu carrera como solista. Gracias. Sí. Y te faltó que toqué con Julieta como 8 años. Totalmente, Ajá. después de que se separó Tijuana No, Ujú, ¿cierto? más o menos, sí. Bueno, tú eres originaria de Tijuana, pero a la vez te mudaste después a Los Ángeles. Y creo que el hecho de vivir en la frontera también te marca una perspectiva muy interesante y es de lo que me gustaría platicar el día de hoy contigo. Sí, claro. Nací, me crié en Tijuana. Después me fui a la Ciudad de México unos años y ya, hace ya casi 18 años que estoy acá. Wow, 18 años. Ujú. ¿En qué momento decidiste como mudarte para Los Ángeles? Porque yo sé que igual está muy cerca y Ajá. relativamente dice todo el mundo, bueno, está a unas cuantas horas de Los Ángeles, pero en realidad pues sí es un cambio, o sea, es otro país, son Ujú. otras costumbres y quieras o no, pues sí es un cambio radical en tu vida. Sí, o sea, para mí Los Ángeles es, obviamente está en otro país, pero me resultó mucho más familiar que San Diego incluso. Ah, Y San Diego estaba muy cerca de Tijuana. sí. A San Diego yo lo sentía como una ciudad, eh, al menos la experiencia que yo tuve en San Diego fue un poquito más conservadora. Ujú. Sentía que no conectaba al 100% con la ciudad y nunca fue mi interés irme a San Diego. Entonces, yo me vine a Los Ángeles cuando dejé de tocar con Julieta y también para empezar a yo colaborar con artistas de acá. Realmente empecé a tener como relación con gente que estaba acá basada. Ujú. Entonces, mis inicios dentro de la música como solista realmente empezaron acá. ¿Crees que hubo algún momento en el que sentiste como algún tipo de intimidación, de miedo al llegar acá? Porque, bueno, obviamente, a pesar de que conoces muchas historias al estar creciendo cerca de la frontera, no es lo mismo a que tú lo vivas y decir, sabes que ahora yo empiezo este camino, pues, del otro lado. Mira, para mí, sí, yo crecí en México, me crié en México y venirme para acá sí fue complicado, pero me cuesta trabajo un poco compararlo, por ejemplo, con una persona que decide dejar un país y venirse sin documentos. Entonces yo Claro. siempre como que aclaro que sí soy migrante, digamos, porque me vine de otro país, pero mis circunstancias eran muy diferentes, ¿no? Yo tenía documentos, no tenía
problemas para navegar la ciudad, no tenía como la angustia o la preocupación que mucha gente que se encuentra acá sin documentos siente, ¿no? Y que vive todos los días. Entonces, sí fue muy distinta a la manera en la que yo estaba acostumbrada a vivir, a la dinámica que también existe Sí. de pronto entre mexicanos, ¿no? Como que es muy diferente. Ajá. Creo que esa parte fue la que más me costó, pero afortunadamente tuve, digamos, tuve la oportunidad de venir acá desde un lugar de mayor privilegio. Exacto. Entonces, para mí también es importante aclarar esa parte Ujú. porque las realidades son muy diferentes, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que la migración es un fenómeno enorme Mm. y tiene muchas razones. O sea, a veces es por estudio, Ujú, a veces es por trabajo, a veces es por necesidad. ujú, Y como dices, no todas las migraciones son fáciles, no todas las migraciones son iguales. ujú, Entonces, creo que, y sobre todo en mujeres, estaba leyendo un dato muy interesante por ahí, que de repente sí la migración se da más en hombres, pero el 49% es de mujeres. Entonces ya está muy a la par. Y creo que, bueno, independientemente de la situación, si viene de manera legal o ilegal, creo que es un gran número. O sea, las mujeres más que sí. nunca ahorita están moviéndose en todo el mundo. Sí, como que se acostumbraba, al menos en el caso México-Estados Unidos, que el hombre se iba, Sí. dejaba a la familia en México, venía a trabajar, en muchos casos regresaba, en otros casos no volvía. Ujú. Pero en los últimos años sí, o sea, estamos viendo que familias completas se vienen, mujeres vienen solas o niños vienen solos Sí, también. Sí, ha cambiado muchísimo y ahora no es eh, principalmente de México, ¿no? Como claro. que al principio, pues sí, bueno, hace muchos años era mucha gente de México y ahora pues estamos viendo que es gente de Centroamérica, de Sudamérica, de Venezuela, gente de países africanos incluso. Entonces ya se ha vuelto un fenómeno un poco diferente. Sí, Pero sí. totalmente. Ujú, Y creo que algo interesante también es lo que tú estás haciendo desde tu trinchera, desde tu lado de la música, porque creo que a través de, bueno, de todos tus álbumes siempre has tenido como esa perspectiva de ujú. también hablar sobre ese tema. Sí, para mí era como una especie de homenaje, Ujú, quizá, a ellos, porque, yo no me imagino encontrarme en una situación como esa, ¿no? De sentirme, en la necesidad de irme de un país a un país completamente desconocido, sobre todo en algunos casos huyendo de violencia o de amenazas o, claro. atravesando un país como México, que es muy peligroso, Ujú, para un migrante. Entonces yo quería mostrar mi admiración hacia este valor que tiene la gente de dejarlo todo. O sea, yo no, te juro, no lo puedo ni imaginar. Entonces, y sobre todo con tanta conversación que hay sobre migración, ujú. sobre todo en este país y siempre con una connotación súper negativa de que vienen y te invaden. Entonces yo dije, bueno, para mí no hay mayor sacrificio que dejarlo todo por tu familia. Es un acto de amor, a mi parecer. Y quería como rendirles un poquito de una especie de homenaje a mi manera. Totalmente, totalmente. Y me parece algo súper hermoso, súper bello, lo que estás haciendo. Desde tu perspectiva, ¿qué dirías que son esas herramientas básicas que igual una mujer podría desarrollar quizás antes de emigrar? ¿Qué dirías? Estas cosas son como elementales. No me, para mí lo elemental creo que es encontrar una comunidad. Ujú, O sea, y la gente por eso suele, ¿no? Irse a la sección de donde viven los latinos o a la sección donde vive la gente de Filipinas o qué sé yo. Encontrar comunidad y esa misma gente que probablemente ha experimentado lo que tú estás viviendo, ujú. eh, tiene una visión más clara de cómo puedes salir adelante. Entonces, si te armas de una buena comunidad, entonces te enteras de que, mira, tal persona te puede ayudar con esto. Esta persona necesita trabajo, necesita a alguien para que trabaje, ¿por qué no ya? ¿Sabes? Como que creo que lo más importante es eso, como la comunidad, encontrar la comunidad. Hay Sí, mucha gente que está dispuesta a ayudarte, sobre todo gente que ha vivido lo que tú has vivido. Entonces hay maneras. No te estoy diciendo que es fácil, claro. pero hay maneras de hacerlo un poquito más, menos difícil. Y, por ejemplo, en tu industria específicamente, en la música, ¿cómo ha sido para ti también? ¿También funciona esto como comunidad? O Sí, funciona comunidad, porque en el caso mío yo estaba tratando de empezar un proyecto nuevo, ¿no? Entonces de pronto em,
conocer músicos que musicalmente están más o menos en la misma frecuencia que yo. Ujú. Ellos mismos me presentan a otra gente. Así me fui armando de un equipo, ¿no? De gente que toca conmigo, que no son necesariamente latinos, porque la mayoría no lo son o no lo fueron, ahora sí, pero es gente con la que yo conecté. Pero para mí lo más difícil fue cuando empecé, Ujú. porque la situación era muy distinta. O sea, cuando yo saqué mi primer disco, nadie que no fuera medio, o sea, la mayoría de la gente que escuchaba mi música o la Ujú. música en español era gente que hablaba español. Ujú. Entonces no había como una apertura como la hay ahora, ¿no? Ahora todo el mundo escucha a Bad Bunny o corridos tumbados, o sea, como que ya existe una visión mucho más amplia, ¿no? De lo que es la música. Pero para mí era como, la gente me decía, pero vas a cantar en inglés, ¿no? O si no, no puedo hacer nada por ti. Estoy hablando de disqueras gringas, digamos, como americanas. Okey. Em, no sabían qué hacer conmigo y no entendían cómo podía yo ser, o sea, como que no encajaba en ningún lado para ellos, ¿no? Y tampoco entraba en el mundo de world music porque no era mariachi o no era cumbia Ujú. o no era nada que pudieran como identificar claramente y decir, pues la mandamos a los festivales de world music, ¿no? Sí. No era como que, pues sí, la ¿Cómo música en qué le... molde va? Exacto, entiendo la música, pero canta en español, no puedo hacer nada. Ujú. Y ese fue el obstáculo al que yo me enfrenté durante años. Y apenas ahora que siento que hay esta apertura y que la gente está mucho más dispuesta a escuchar música que no sea necesariamente en inglés, pues es distinto. Pero bueno, ahora siento que de alguna manera estoy volviendo a empezar Ujú. porque todos esos discos que yo saqué antes como que, pues sí, conectaban con alguna gente, pero el mundo no, que no hablaba español, Ujú. a lo mejor lo conocía menos y pues no, pues nunca se enteró. Por ejemplo, ¿cómo ha sido también, esta inserción? Digamos, yo sé que haces muchas colaboraciones de repente Ujú. y, bueno, anteriormente creo que ya está cambiando, pero la industria musical también estaba muy dominada por hombres. Incluso muchos de tus proyectos, tú eres la única mujer, por ejemplo, con Ujú, Mexi. ujú. ¿Cómo es ahí? ¿Cómo encuentras tu voz, digamos? Sabes que yo me acostumbré mucho a esa dinámica desde Tijuana, ¿no? O Okey. sea, porque yo empecé con ellos a los 15 años Ajá. y todos ellos eran más grandes que yo. Algunos no por mucho, algunos 5 años más grande, pero el mayor me llevaba 15. O sea, yo tenía 15 años y él tenía 30. Lo cual ahora que lo pienso digo, pues qué raro, ¿no? O sea, como que yo juntando como un treintañero a los 15 años es un poco raro. Pero bueno, mi experiencia con ellos fue positiva, pero me acostumbré a, digamos que entré como a golpes casi, porque eran como, no era como el típico, ay, esta es mujer, vamos a ayudarle un poquito más. No, ahí éramos todos parejos, ¿no? Okey. Y entonces me acostumbré a hacer las cosas yo, siempre sola, y nunca sentí, ah, yo soy mujer, ¿sabes? Como que tenía claro que era parte de un equipo, Ujú. sin cuestionarme la cosa del género, ¿no? Cuando entré con Julieta fue un poco diferente porque la mayoría de los músicos eran hombres, salvo Julieta y yo. Y era, era como, todo el mundo era súper buena onda. Entonces, como que todos, como que yo te cargo, yo te ayudo. Y yo no entendía, como que no estaba acostumbrada, porque estaba acostumbrada a hacerlo todo. Pero no sé, o sea, y en sí mis amistades también solían ser más hombres, porque pues era la gente que estaba como alrededor de nosotros. Eh, ahora me encanta tener amigas, pero en aquel entonces estaba tan acostumbrada que no me cuesta, ¿sabes? Adaptarme a ese mundo. Y con Netflix igual, o sea, para mí me llevo con ellos igual que como ellos se llevan entre ellos, ¿sabes? Como que no hay una distinción. Ujú. Y por un lado también lo agradezco porque somos iguales y todos tenemos la misma voz, todos tenemos los mismos derechos de opinar. Y todos nos respetamos. Entonces, ha sido para mí una experiencia súper bonita. Sí, sí, yo creo que, bueno, a través de todos estos años te has topado con muchas historias que te inspiran, algunas otras que, bueno, frustran, algunas otras que te gustaría hacer más. Pero me gustaría que me contaras, por ejemplo, ¿cuál ha sido alguna historia de alguna mujer con la que hayas convivido o que te haya inspirado como para crecer y seguir tus sueños? No sé, de repente uno en el camino siento que hay muchas etapas, se desanima, luego dices, Ujú. ¿sabes qué? Mejor ahorita ya no quiero hacer esto o Exacto. no está dando el resultado que yo espero, pero ¿en algún momento te ha inspirado alguna historia? Por lo general pongo el ejemplo de Julieta.
a pesar de que ya han pasado muchos años, pero cuando toqué con ella, pues toqué 8 años, ¿no? Y ella estaba liderando un grupo, ¿no? Sí. Y aprendí a eso, ¿no? Cómo liderar un grupo, cómo expresar qué es lo que tú quieres, qué es lo que no quieres, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, porque a veces como mujeres, al menos hace algunos años, como que estamos queriendo complacer, ¿no? Como que, ay, no, no sé, pues lo que tú pienses, pero ella siempre ha sido muy clara y muy firme con lo que no le gusta y con lo que sí le gusta. Entonces, yo aprendí mucho de ella, tanto a cómo relacionarse con los otros músicos, cómo darse su lugar, cómo expresar lo que ella quiere. Em, y bueno, en el caso creativo, pues siempre que colaboras con alguien, entiendes un poquito su mundo, de cómo crea, ¿no? Y ella cómo compone sus canciones. A la hora yo de tocarlas, Ujú. pues estoy entendiendo más o menos por dónde va, ¿no? Como cómo funciona su cabeza un poco. Y entonces aprendes mucho. Pero yo la pongo ya de ejemplo porque estuve muchos años con ella, sigue siendo mi amiga. Y cuando se hizo mamá, y eventualmente yo me hice mamá, también era como una persona a la que siempre iba, ¿no? Oye, ¿cómo está pasando esto? Ah, me pasó tal cual. O sea, hemos afortunadamente tenido una amistad desde la adolescencia y a la fecha sigue siendo igual de fuerte. Entonces, a través de los años, los obstáculos o los retos son otros, pero siempre estamos en constante comunicación donde nos estamos acompañando, aconsejando, y es una cosa muy linda. Y así como ella, tengo otras amigas también en las que me apoyo, pero a ella la he visto en diferentes momentos, ¿no? Como músico, como artista, como madre, etcétera. Total. Entonces ha sido un gran aprendizaje. Y ahora que mencionas justamente esto, me parece interesante porque creo que luego, no sé, en Latinoamérica tenemos mucho esto, esta cultura de no saber decir que no. Ujú, Entonces, a veces decimos, bueno, no, que decida la otra persona. Y es algo muy cultural ujú, que nos pesa mucho. Y creo que ya en el momento en el que tienes que migrar, que tienes que enfrentarte también a otras situaciones, incluso ni siquiera migrando en tus mismas ujú. situaciones, creo que para lograr ascender o que se haga algo como tú quieres, creo que es el momento en el que tú tienes que también tener esa voz y decir, ¿sabes qué? Quiero que sea de esta manera. Es difícil, o Pero sea, es es difícil, difícil. sobre todo para una mujer, Sí. porque en el caso de una mujer, siempre dicen que eres difícil Ujú. o que eres problemática, como que no pueden entender, o si mi comportamiento es igual al de mi compañero, el de mi compañero pasa sin problema y el mío se cuestiona, ¿no? O sea, qué difícil es la chava, hazme de mamona, hazme de tal. Lo he oído, pero yo creo que de las cosas más importantes que siento yo que tendríamos que aprender todas, sobre todo las mujeres, es decir las cosas como las queremos, Ujú. sin temor a lo que piensen los demás. Los demás siempre van a tener opiniones sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre cómo nos vestimos, cómo trabajamos, cómo, si estamos viejas, si no estamos viejas. O sea, nunca vas a complacer a todo el mundo. Entonces, lo único que estás haciendo es eh, no tener más oportunidades. Tú te estás como creando obstáculos, ¿no? Para lograr lo que tú quieres. Entonces, pues, si se enojan, que se enojen, ¿no? Pero Sí. cuesta mucho, ¿no? Cuando eres más chica, pues uno quiere complacer, quieres que te vean como los demás, que nadie se saque de onda. Y creo que esa ha sido una lección bien difícil de aprender, ¿eh? O sea, para mí me ha costado y hay otros momentos donde todavía me cuesta, o sea, decir, no, 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 lo que quiero es esto, Sí. por temor, ¿no? De que digan, ay, qué difícil este amor ni trabajo con ella. Ujú. Entonces es complicado, pero pues uno tiene que ver por uno mismo. Totalmente. ¿Cómo consideras la ambición laboral? ¿La ves como algo bueno, algo malo? ¿Cuál es tu opinión? No, la ambición laboral me parece que está bien. Ujú. También depende de cómo, ¿no? Una ambición Sí, sana. Si para tú sobresalir vas a aplastar a los demás, entonces te diría que no. claro. Pero si tú tienes claro lo que tú quieres, y tienes como ese, como dicen, the drive, ¿no? Como que tienes claro qué es lo que tú quieres hacer y hacia dónde quieres ir, me parece maravilloso. La bronca es cuando afectas a los demás de manera negativa, ¿no? Esa Sí, es la parte fea y que existe, sí. ¿no? Que sobre todo, volviendo al tema de las mujeres, como que hay pocos espacios, ¿no? A veces, ahora ya hay más, pero entonces estamos todos peleando por ese espacio. Yo me acuerdo hace tiempo, le propuse a una disquera que sacaran mi disco, ¿no? Y decían, bueno, sí, pero ahorita ya tenemos 2 mujeres, ¿no? Y vamos a sacar 2 discos de chavas, entonces como que no hay. Y eso jamás lo dirías tienes 20 grupos de De hombres. hombres
eso jamás lo habrías dicho, ¿no? Ya tengo muchos hombres. Y dije: "Guau", o sea, y eso no tiene tanto tiempo. O sea, realmente sigue esta mentalidad. Entonces, también por eso como que uno se vuelve una competencia rara, que la entiendo, ¿no? Porque de pronto sientes que no hay espacio. Si ya lo tiene ella, o sea, a mí ya no me va a tocar. Ujú. Entonces, no lo justifico, pero medio que lo entiendo. Y también por eso me parece importante cuando entre mujeres se crean esos espacios, ¿no? O sea, o se ayudan mutuamente, o de repente hay una chava que dice, no, es que yo voy a hacer mi sello X, ¿no? Y voy a traer más chavas. O sea, como que a veces cae en nuestras manos y cuando veo que gente está haciendo ese tipo de trabajo, me parece genial. Totalmente. Y es súper interesante esto que dices porque uno creería que ya no pasa Ujú, tanto como antes. De hecho, hay una encuesta que estaba leyendo que dice que en comparación de hace 10 años, las mujeres latinas en Estados Unidos creen que ha mejorado muchísimo su calidad de vida en un 50%, me parece, ujú, y que en 10 años más va a mejorar todavía más, y lo cual es evidente, obviamente, porque poco a poco creo que las oportunidades se están abriendo. ujú. Pero siguen pasando estas cosas, o Sí, sea, en cualquier industria creativa, en cualquiera, o sea, sigue pasando. sí, ya tenemos muchas mujeres, es clásico. Ujú. Es como están queriendo de nuevo, ¿sabes? Como controlar lo que la mujer hace, lo que no hace, lo que te hace más, más mujer o menos mujer, em, incluso con las olimpiadas, todo este rollo de la boxeadora. O sea, siempre están estas voces afuera Ujú. diciéndote qué es ser mujer, ¿no? Y por lo general esa gente que te está diciendo que es ser mujer no es mujer, ¿no? O sea, son puros hombres que Sí. quieren decidir por una en todo. Entonces, creo que es importante, pues, que nos unamos, ¿no? En la industria de la música, ¿a qué otros, obstáculos te has encontrado o qué retos dices: "¿Sabes qué? Yo voy a dar lo mejor de mí"? Para mí la manera, no te voy a decir que soy el gran éxito, ¿no? Porque claramente no. O sea, hay muchas cosas que no he podido hacer y que me gustaría tener más shows, por ejemplo. Pero para mí lo más claro es ser honesto contigo mismo. O sea, la música que yo quiero hacer es la música que yo voy a sacar. Y hay gente que te digo, ¿por qué no cantas en inglés? ¿O por qué no haces esto? Siempre hay estas personas diciendo, te va a ir mejor si haces esto. Ujú. Hace años, por ejemplo, ahorita me acordé, hace mucho que no pensaba en eso. Hace años cuando salí de Tijuana, no, hubo un amigo conocido mío que me dijo, oye, están buscando que una chava haga una canción de Jewel. ¿Te acuerdas de esta chava, Jewel? Que tenía una canción muy famosa en esa época, que no me acuerdo cuál era. Y la quieren en español. ¿Por qué no la grabas? Y le digo, pues no, ¿para qué? Es que te va a ir súper bien. Y dice, pero pues si no, o sea, si no es como una canción que me encante, o sea, me parecía bien, pero no sentía yo como el deseo de hacerlo. Y luego que después me dijo, ya ves, lo hubieras hecho. Y me quedó claro de que no. O sea, qué bueno que no lo hice. O sea, yo creo que no hay cosa más fea que sentir vergüenza por algo que sacas, en el caso de si haces música, y no hay nada mejor que sentirte orgulloso de lo que estás haciendo. Entonces, muchas de las decisiones que yo tomo musicalmente a lo mejor no son em, las más digeribles, las más comerciales, las más que a lo mejor nada te asegura el éxito, pero que a lo mejor te abra la probabilidad o te aumente la probabilidad de un éxito. No puedo, porque pues me gusta hacer lo que me gusta hacer y con la esperanza de que la gente conecte, pero a veces no, o sea, a veces no, la música no llega a otros lados porque pues también la gente que controla el mundo de la música, pues, es otra historia. Sí, es como todo otro sistema dentro de otro Ajá. sistema, pero exacto, lo que dices, creo que es muy importante mantenerte fiel, porque al final del día es lo que tú te vas a sentir bien de irte a dormir haciendo lo que te gusta y no Ujú, haber hecho lo que alguien más te dijo que hicieras para vender o ujú. para, no sé, tener más escuchas o cosas así. Es un tema, porque sí, a la fecha me siguen diciendo como, hay que buscar una manera tienes que ser más, ponerte más en redes, tienes que estar más, comparte más cuando desayunas y es como, ¿por? Pero es el mundo, o sea, pero la verdad para mí lo más importante es eso, no sentirte tranquila y contento con lo que haces. Sí. Y yo creo que conectas con la gente con la que conectas, pues conectas de una manera más honesta, ¿no? Creo que cuando es algo medio falso, pues yo siento que no conecta igual. Sí, totalmente, totalmente. Ceci, yo sé que eres una mujer muy ocupada y siempre estás como trabajando en nuevas cosas. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita actualmente y qué viene en tu carrera? Pues estoy componiendo de nuevo, saqué un disco ahora en octubre y estoy componiendo para tratar de sacar música este año.
No un disco completo, probablemente eso pase el año que viene, pero sigo queriendo colaborar con otra gente. Colaboro mucho con Camilo Lara también, que es un amigo mío, de Mexrese también. Entonces estamos buscando maneras de trabajar juntos también. Em, Estoy haciendo trabajo para una compañía de como sincronizaciones, como para tele. Entonces estoy trabajando un poco componiendo para ellos. Lo del Young Center sigue siendo una cosa constante en mi vida, que a veces estoy activa con alguna persona, pero en este momento no. Pero sé que eventualmente, tristemente, pues siempre hay necesidad. Así que eso va a suceder pronto también. Y pues familia y ya. Y la vida. Y la vida. Ceci, ya para despedirnos me gustaría, bueno, que nos dieras un consejo, digamos, desde tu perspectiva, desde tu vivencia, cómo ha sido para ti también, digo, porque cada quien vive las cosas a su manera, cada quien le va diferente, pero creo que para todas esas mujeres que, por ejemplo, van llegando a un nuevo espacio, ya sea de ciudad a ciudad, de país a país, de continente a continente, y que quieran como seguir avanzando y seguir creciendo en lo que hacen y a lo que se dedican, ¿qué les dirías en esos momentos difíciles? Porque cuando uno migra, siempre hay momentos difíciles, o sea. Sí, yo creo que lo más, quizá lo que podría decir es tener claro qué es lo que queremos, ¿no? Ujú. Em, y saber que siempre va a haber altas y bajas. O sea, yo tengo bajas todo el tiempo. O sea, incluso ahora que estoy componiendo, hay días en los que pienso que ya no hay nada más dentro de mí, ¿sabes? Como que ya se acabó. Entender que todo es pasajero, que las cosas eventualmente pueden salir bien si estamos enfocados y pues lo más difícil de todo es creer en uno mismo, así que buscar una forma de creer en uno mismo. Sí, totalmente. Creo que el propósito es algo elemental, porque cuando no sabes muy Ujú. bien qué es lo que haces en un lugar, porque estás separado, bueno, depende obviamente de la De las situación, o sea, a veces Ujú, es forzada y a veces no tienes otra opción, ujú, porque realmente tienes que salir de un ambiente que es hostil, que es violento, pero digamos en un ambiente en el que tú tienes opción de decidir si te quedas, si te vas, creo que de repente luego esos motivos sí son elementales. sí. Porque pones en una balanza, no sé si te pasa, pero bueno, por ejemplo, a mí sí me pasaba mucho cuando al principio yo vine a trabajar como corresponsal aquí, era como de sí, me encanta mi carrera y me encanta mi trabajo, pero por Ujú, el otro lado extrañas amigos, ujú. extrañas familia, te estás perdiendo, no sé, la fecha especial del Reunión cumpleaños de la familiar. mamá o Ujú. cosas así. Y son momentos que ya no vuelven. No. Son cosas que estás eligiendo no estar. Ujú. Entonces, creo que el propósito, el tener siempre esta mentalidad de para qué estás aquí, Exacto. es lo que le da mucho sentido. No sé si te Claro, pasa. totalmente. ¿Para qué viene? Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar a lo que quiero ser? Ujú, A veces como que es cuestión también como de escribirlo incluso, ¿no? O sea, ujú. me gustaría que dentro de un mes, no sé, termine tal canción, ¿no? En el caso de música. Sí. O sea, realmente ponerte, a mí me funciona al menos Ujú, ponerme como deadlines. Si no ujú. tengo deadlines, soy un desastre. Y me choca admitirlo, pero es la verdad. Entonces yo necesito como ordenar mi vida y saber hacia dónde voy. Entonces cuando armas un plan, Sí, más o menos lo puedes seguir. Y sí, total. hay sacrificios, hay cosas de las cuales yo me he perdido y mira que tengo la oportunidad de ir a Tijuana, por ejemplo, fácilmente, ¿no? De que no, sé que si voy a México voy a poder volver a entrar. En el caso de mucha gente, no. Sí, Em, pero aún así me he perdido de cosas y me ha dolido, pero bueno, digo, ok, estoy en esto y pues hay que seguir. Pero total. yo creo que es eso, como que confiar en tu plan y confiar en ti. Totalmente. Ay, pues Ceci, muchísimas gracias por estar A ti, aquí. Nani, gracias. Fue muy enriquecedora la plática y creo que, bueno, estás haciendo un gran papel en tu industria. Muchas gracias, Nani. Muchísimas gracias, Ceci. Y bueno, recuérdenos seguirnos en redes sociales. Vamos a estar publicando más contenido cada semana. Yo soy Nani Cárdenas. Nos vemos en la siguiente.